En este vídeo te voy a contar cómo podemos crear KPIs como estos que estáis viendo en pantalla de forma muy sencilla dentro de Power BI de forma nativa y con muy poco DAX. Antes de empezar, solo te quiero decir que vas a necesitar para hacer estos KPIs una tabla de calendario que yo he creado desde Power Query de forma muy sencilla y de hecho hace una semana grabé un vídeo justamente hablando de esto. Y luego he cargado dentro de mi modelo con el DAX Query View muchas medidas de forma masiva, como ya también he explicado en otro vídeo, que si no lo has visto te recomiendo que lo veas. Hemos cargado estas medidas que vamos a utilizar dentro de este ejemplo. Una vez que ya hemos hecho todo esto, ya estamos listos para empezar. El dato o el dataset que estoy utilizando es el Sample Superstore, que lo podéis descargar de forma totalmente gratuita desde Google. Y nada, ahora ya podemos empezar con este tutorial donde vamos a aprender a hacer este tipo de KPIs y veréis que es muy sencillo y una vez que ya hayáis entendido el truco, pues ya podéis aplicarlo para todos los demás KPIs. Vamos a empezar con el más sencillo, que es este de aquí, por lo tanto me voy a traer estos dos elementos. Vale, vamos a necesitar pinchar en la tarjeta. Y aquí me voy a traer un dato que en este caso es el de clientes este año, que es esta de aquí. El siguiente paso ya sería poner un título dinámico, que en este caso ya lo tengo creado en mis medidas, y este título dinámico básicamente lo que nos va a devolver es el año que yo tengo pinchado o seleccionado. Entonces en este caso, si nos venimos aquí a valores de llamada, etiqueta, y esta etiqueta, si os fijáis, es esto de aquí arriba, por lo tanto si lo despliego, en automático tengo clientes este año, que es la columna, y si yo escribo se va a cambiar. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es darle al FX, y dentro de FX vamos a escoger esa medida de año actual en número que nos va a devolver el año que tengo seleccionado. Vale, ¿cómo hago esta medida? Básicamente es un format del selected value del calendario año con el formato que es este de aquí, y esto significa básicamente que es un número entero. Lo siguiente que tendríamos que hacer ahora es añadir el subtítulo. Para añadir el subtítulo vamos a necesitar otra medida, y esta medida sí que es un poquito más compleja, la vamos a ver aquí, que es un format de una medida que es el year over year en porcentaje, con todo este texto que estáis viendo aquí, que básicamente es el texto que luego voy a poner aquí en verde, y luego del selected value del calendario -1, es decir, siempre quiero que me devuelva el año anterior, es decir, que si tengo seleccionado 2020, que aquí me ponga versus 2019 y cosas así. Aquí simplemente hacéis pausa también y podéis ver cómo lo he hecho. Vale, una vez que ya tenemos esto claro, nos venimos al pincel, venimos a etiquetas de referencia, ya no valores de llamada, y en etiqueta de referencia para clientes este año voy a agregar una etiqueta, y esta etiqueta va a ser justamente este subtítulo que ya lo tenemos, y como veréis me va a salir aquí el subtítulo. Ahora este subtítulo yo lo puedo un poco tunear. Como veréis, si yo tengo esto, solo puedo cambiar el valor. Entonces mi recomendación aquí siempre es que para tunear, para modificar todo lo que veis aquí, lo que tenemos que hacer es darle a todas en vez de clientes este año, y aquí sí que nos van a salir todas estas cosas que tienen que ver con todo el visual. Entonces ya podemos decidir si el título lo quitamos o no, si el divisor lo quitamos o no, si el fondo lo quitamos o no, etcétera. En este caso yo, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es la presentación que se ponga en medio, porque también quiero que los valores de la llamada también estén en medio, y por lo tanto tengo todo centrado. Y luego ahora lo que quiero hacer es también modificar el color del subtítulo para que aparezca en verde si es positivo, y si fuera negativo que apareciese en rojo o en naranja. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí donde estábamos antes, en etiqueta de referencia, nos volvemos a valor y tenemos la función fx. Si yo le doy, puedo ir a valor de campo, le puedo decir que en vez de valor de campo me dé un campo que yo he creado que se llama color barra. Bueno, pues me está dando el color. Si vamos a ver lo que hace el color barra, básicamente es que si el cliente de este año menos el cliente del año pasado es mayor que 0, pues entonces green, si no, orange.
Esto podríamos ponerlo también codificado con el hashtag y los números y las letras y nos daría un color, pero también Power BI nos permite directamente escribir el color y de esta forma, si yo por ejemplo aquí escribiera blue, esto aparecería ya en azul. Si yo pongo green, aparece en verde. Esto simplemente, si no lo sabías, pues es un truquito más que hay dentro de Power BI. Entonces, de esta manera ya tendríamos nuestro primer KPI, que luego, bueno, podemos cambiar las letras, podemos modificarlas, etcétera, pero esto sería la forma de hacer el primer KPI. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer el segundo KPI, que es bastante más sencillo de lo que pueda parecer. Me traigo siempre estos campos de aquí para que haya un año seleccionado y aquí ya no vamos a utilizar una tarjeta de KPI, sino que vamos a utilizar mismamente el gráfico de barras. Lo primero tenemos que crear nuestro gráfico de barras, por lo tanto cogemos aquí el gráfico de barras, lo traemos aquí y en este caso yo tengo los meses que los tengo con 3 letras, porque ya le he pedido a ChatGPT que me cree una columna por defecto que tenga el mes en 3 letras, para que ocupe menos espacio, y luego además quiero el cliente de este año. Ahora lo que haríamos aquí es que las columnas nos vamos a presentación y las hago más finitas para que quepan mejor, y como estáis viendo esto está desordenado. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es darle al mes y decir que nos ordene la columna por nuestro mes, y ahora sí que podemos ir aquí, ordenar el eje, ordenarlo por mes de las letras y ordenar esto ascendente. Entonces ya lo tendríamos ordenado de enero a diciembre. Luego podemos seguir tuneando un poquito el gráfico, podemos quitar el título de aquí, podemos quitar los valores y podemos también quitar el título de aquí para que solo se vean los meses. Y ahora lo primero que vamos a hacer es poner las barras de color. Nos iríamos a columnas y en la función del color de la barra, medidas, color barra, si le doy a aceptar, pues como veréis, como tengo esta regla que me dice si es menor que el año anterior es naranja y si es superior a 0 o al año anterior es verde, pues en este caso pues se me está pintando de verde, por lo tanto esto funciona. Vale, y luego nos faltaría ya crear el título. El título, sin movernos del visual, básicamente lo que tenemos que hacer es irnos al pincel y en vez de tocar esta parte del objeto visual, nos iríamos a la parte de general. En la parte de general tenemos el campo título y en título, aquí como veis, yo puedo escribir lo que quiera, pero también tengo un campo que me permite poner un campo calculado o una medida calculada. En este caso yo ya tengo una medida y en esta medida pues lo que vamos a meter es lo mismo que antes, que es clientes este año, y vamos a ver esta medida porque es en texto. Básicamente es en texto porque el número no lo contempla en el título de este gráfico, por lo tanto tiene que ser en texto, y el texto básicamente es el formato de esta medida y luego le digo que el número tiene que ser un número entero, coma, varios números. Esto básicamente le estoy dando como el formato que va a tener el número. Una vez que ya tenemos esto, me faltaría solo poner el subtítulo, y el subtítulo es muy sencillo porque si nos vamos a general, debajo de título también tenemos subtítulo, que si lo agregamos podemos hacer lo mismo, podemos poner subtítulo y añadiríamos también el subtítulo. Esto además lo podemos centrar todo y por lo tanto ya tendríamos aquí nuestro título y nuestro subtítulo. Aquí le voy a poner una letra más chula, por ejemplo Segoy Bold, esta que me gusta más. Lo vamos a poner así y luego le vamos a dar también el formato al texto del subtítulo y le vamos a decir lo mismo, que utilice en el color del texto el valor de campo que ya teníamos antes para el color de barra y por lo tanto esto de aquí. Entonces ya todo está funcionando como debería funcionar y por lo tanto tendríamos también este segundo KPI creado y listo para usar en nuestros reportes. Y ya el último ejemplo pues es lo mismo pero con barras comparando el año actual con el año anterior. Y aquí básicamente lo que podemos hacer es copiar este visual y podríamos hacerlo en formato línea. Pero si lo hacemos en formato línea, como veis, nos van a salir estos markers en color. Entonces, como yo no quiero que me salgan estos markers, aquí mi recomendación siempre es que antes de darle al cambio de gráfica, vayáis a columnas, quitéis el color de las columnas,
lo devolváis al original y luego a partir de aquí sí que podemos cambiar el tipo de gráfica y ya ponemos la línea. Entonces, una vez que tenemos la línea, ya tenemos prácticamente todo. Ponemos el cliente año pasado debajo y ya tendríamos las dos líneas. Vale, pues aquí yo lo que hago, por ejemplo, es quitar la leyenda, porque es un KPI, y quitamos la sombra del año actual y dejamos solo la sombra del año pasado. La línea del año pasado, por ejemplo, la pongo de color gris y la sombra la pongo un poquito más clarita para que no sea tan oscura y por tanto la pongo así, por ejemplo, para que se vea. Vale, y así tendríamos nuestro KPI perfectamente listo para empezar y listo para utilizar en nuestros reportes. Como veis, el truco es muy sencillo, basta que tengamos 2 o 3 cositas claras, 2 o 3 medidas DAX y básicamente con eso podemos hacer muchos KPIs de diferente tipo. Y ahora os voy a dar un truco más, que es que, por ejemplo, podemos coger este gráfico y ahora imaginaros que yo quiero crear como el mismo KPI pero para diferentes categorías. Vale, pues una fórmula sería haciendo estas medidas para diferentes categorías, poniendo siempre un calculate o un filtro, pero otra opción es trabajar o utilizar los small multiples. Por ejemplo, le damos a category, vamos aquí abajo donde pone múltiplos pequeños, le damos aquí y como veis me crea esto. Y aquí tendríamos, esto lo cierro, y aquí tendríamos pues un gráfico muy chulo donde se ve además la comparativa para diferentes categorías con este gráfico. Pero aquí lo potente de todo esto es que podríamos hacer lo mismo con otros de los KPIs que hemos utilizado o podemos copiar y pegar este abajo y en vez de utilizar category podemos utilizar por ejemplo segment y lo mismo, nos venimos aquí, quitamos category, ponemos el segmento, que también sé que son 3, y como veis tendríamos como dos KPIs, uno para lo que son las categorías, otro para lo que son los segmentos de clientes y todo ello que se filtra por los años. Y esto, como veis, es una forma muy sencilla de trabajar con Power BI, de trabajar con KPIs de forma nativa sin utilizar ningún gráfico añadido del marketplace ni nada por el estilo. Simplemente lo que vamos a necesitar es un poquito de DAX y un poquito de modelado, ya que necesitamos tener el calendario relacionado con la tabla de orders y además necesitamos marcar fecha como tabla de fechas. Una vez que ya tengamos eso, podemos crear todo lo que hemos visto en este vídeo. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, puntúalo positivamente, deja un buen like, deja un comentario, déjame saber qué opinas de este tipo de vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.